Hoy nosotros vamos a continuar con la serie que estamos llevando en curso de los dones, y hoy es el tema número 14. Hoy vamos a estar estudiando de el don de maestro, el don de maestro. Quiero invitarle que abra su Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y cuando usted esté ahí, pues me lo indica con un amén, ¿verdad? Para dar inicio. Qué bonita tarde va iniciando, ¿verdad? Lluviosa, fresca. Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahí vamos a ver la lista de los dones establecidos por nuestro Señor Jesucristo, los que Él constituyó. Y damos lectura, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como hemos explicado, hay quienes creen que el don de pastor y maestro es el mismo, pero nosotros creemos que el pastor debe de tener la habilidad de enseñar, pero el maestro no necesariamente tiene que ser pastor. Entonces creemos que es un don diferente el de ser maestro, ¿verdad? Y antes de adentrarme en la enseñanza, usted le recomiendo mantenga su Biblia en manos y anota, mantenga ahí con qué anotar, y ayúdeme a orar para que sea la guianza del Espíritu Santo de Dios, para que el Señor nos lleve siempre a la luz de su palabra. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todo este tiempo que hemos estado gozando en tu presencia, la alabanza, la adoración, Señor, las peticiones. Hoy es el tiempo de aprender de tu palabra. Hoy es el tiempo, Señor, de que nos hables. Nos disponemos, Señor, para que nos hables. Prepara nuestros corazones de cada uno de nosotros. Ruego la asistencia de tu Espíritu Santo. Guíame, Señor. Ayúdame, Padre, para poder trazar esta palabra de la mejor manera, más cercana a tu voluntad posible. Prepara el corazón de cada uno de los que aquí están, Señor, para que reciban esta palabra de esa manera, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. El don de maestro, ese es el don que sigue y es uno de los dones, al igual que todos, muy importantes, muy interesantes que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Es muy entendido que hay varios tipos de maestro. Eso nosotros lo debemos de saber. Pues hay maestros de primaria, de secundaria, de nivel superior. Hay maestros de artes marciales, hay maestros de idiomas. Hay diversos tipos de maestros, pero el don de maestro del que aquí habla la Biblia es el don para enseñar la palabra de Dios. Ese es el don. En sí, la definición de don de maestro es la capacidad dada por nuestro Señor Jesucristo para enseñar la Biblia. Y eso tiene que ser un don, porque es un libro muy intenso, es un libro, híjole, muy profundo, y tenemos que tener la guianza de Dios, y tiene que ser un don dado por el Señor para poder enseñar a la congregación de cada tema que el Señor quiere que ustedes y cada uno de nosotros aprendamos. En los dones ministeriales puede haber dos ángulos en este don. Vamos a verlo. Habrá quien tenga alguno de estos dones y no lo quiera desarrollar por alguna razón. Habrá quien tenga este don, pero no lo quiera desarrollar por alguna razón. El otro ángulo es que habrá quien quiera desarrollar el don de maestro, pero no tiene el don, no lo tiene. Ambos van a tener consecuencias. Por un lado, el que tenga el don de maestro y no lo desarrolla, la misma Escritura dice: al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Se le va a pedir cuentas a aquel que tenga la habilidad y este don. Por otro lado, al que no tenga el don de maestro y aún así se quiera meter a desarrollar este don, también no le va a ir muy bien, que digamos, porque
se va a enredar, va a decir cosas que no son. Aparte, Dios le va a pedir cuentas por lo que esté enseñando, por lo que esté diciendo. Este don de ser maestro bíblico, debemos de reconocer que también es un honor. El domingo pasado estuvimos hablando del don de pastor y estuvimos viendo de que es un honor, es un privilegio ser llamado a ser pastor del rebaño de Dios. De la misma manera, el don de ser maestro bíblico es un honor y también es un privilegio dado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio llamado para enseñar al rebaño de Dios. Y por lo tanto, se debe de estar consciente también de que es una responsabilidad muy grande también de este don. Quiero que me acompañe en la Biblia, en el libro de Santiago, en el capítulo 3, en el verso 1. Santiago, capítulo 3, en el verso 1. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Si bien el tema, de aquí del capítulo 3, se titula La lengua, y ahí hace énfasis a aquellas personas que, siendo cristianos, hablan cosas indebidas, incoherentes, malas palabras. A eso también se refiere. Pero también se refiere, iniciando el versículo 1, Santiago da una advertencia para todo cristiano, mayormente al que quiere ser maestro sin serlo. Aquí aclaro, este versículo es una advertencia para aquel que quiere desarrollar el don de ser maestro sin ser maestro. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ah, caramba, ¿por qué recibir condenación por ser maestro? ¿Cuál es el enfoque? Este versículo leído en la Nueva Traducción Viviente nos lo aclara de una manera más extensa para poder entender a lo que se refiere. ¿A qué se refiere? Tengan cuidado de querer desarrollar un don de maestro cuando no lo son, porque va a haber una condenación. Pero dice de la siguiente manera: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos, fíjese, seremos juzgados de una manera más estricta. ¿Por qué? ¿Por qué seremos juzgados de una manera más estricta? Debemos de tener mucho cuidado. Si alguien se quiere meter a desarrollar este don de maestro bíblico y no es llamado por Dios, va a ser juzgado de una manera más estricta. Le voy a dar por lo menos 3 razones por las cuales Dios va a juzgar de una manera más estricta a todo maestro bíblico. Una de las razones es porque debe de vivir lo que enseña. No se puede parar acá un maestro bíblico y enseñar a la congregación conducta, adoración, cómo debe de ser su vida de cada uno de ustedes, pero el que está enseñando acá no pone en práctica lo que está enseñando al pueblo. Esa es una de las razones por las cuales Dios va a juzgar de una manera muy estricta a todo instructor, a todo maestro de la Biblia, porque todo maestro de la Biblia debe de cumplir con la enseñanza. Se le da al pueblo, pero ojo, también nosotros debemos de cumplir con eso. Otra razón por la cual cada maestro bíblico va a ser de una manera más estricta juzgado es por el peligro de distorsionar el mensaje de Dios, el peligro de enseñar lo que Dios no dice, o lo que Dios dice lo enseñan de otra manera. Es lo mismo. Hay un peligro muy latente en eso. Y hay multitud de maestros bíblicos que enseñan un montón de cosas y no es lo que Dios está diciendo. Este versículo de Santiago, capítulo 3, versículo 1, debería de ser
al igual que en Ezequiel 34, subrayado para los pastores, aquí en Santiago capítulo 3 versículo 1 debe de ser subrayado para todo instructor de la Biblia. Dios nos va a juzgar de una manera estricta. Debemos de tener conciencia, debemos de tener comunión con Dios, oración, para entender lo que Dios dice, para no enseñar lo que yo creo que dice, sino enseñar lo que Dios dice en la Escritura. El hecho de que Jesús haya establecido maestros bíblicos, pues es para que se desarrollen con ese propósito. Efesios, donde empezamos a leer en el capítulo 4, ahí dice que el propósito de dar estos dones ministeriales es para que cada uno de nosotros seamos útiles para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ustedes, yo. Y debemos de tener mucho cuidado con lo que enseñamos de la Escritura. A menudo nosotros decimos este ejemplo. Es muy sabido que en las familias de repente se hace un altar familiar. ¿Qué es un altar familiar? Un altar familiar es cuando los padres de familia tienen el propósito de una tarde leer todos juntos una parte de la Biblia. Y hay un error muy mencionado en este tipo de altares. No quiere decir que sea malo que lo haga. Si usted puede hacerlo, hágalo, pero ponga atención en lo que le voy a decir. Muchas veces cuando se hace este altar familiar, ahí está el padre de familia, lee una cita bíblica, está la esposa y los hijos, y el padre dice esta siguiente expresión: cada uno diga lo que entendió de este versículo. Y ese es un error, y parece que sí está bien, pero no está bien. ¿Por qué? Porque cada quien puede entender a una manera diferente y puede sacar del contexto lo que realmente Dios dice. La manera correcta de decir esto es: vamos a estudiar lo que Dios dice. Y muchas veces nos agrada y muchas veces no nos agrada lo que Dios dice. Pero esa es la forma correcta para estudiar la palabra de Dios. Entonces, encontramos aquí que la razón por la cual nuestro Señor dice que se va a juzgar de una manera más estricta a los maestros bíblicos, pues la primera razón es porque debe de vivir lo que enseña. La segunda razón es por el peligro de enseñar lo que no dice la Biblia. La tercera razón es por detener o por torcer o por retrasar el crecimiento del rebaño de Dios. Se retrasa. Y el pueblo pues defiende lo que el pastor dijo, lo que el maestro bíblico dijo. A veces no nos cuadran aquí en la lógica, en el sentido común. A veces no nos cuadra lo que nos enseña aquel predicador. Pero uno dice, pues caramba, será así, y no nos cuadra aquello. Y eso es una muy buena reacción de la gente. Debe de tener esa reacción de ver si realmente aquello cuadra o no. Hay cosas que no nos cuadran porque estamos en pecado, porque no queremos sujetarnos. Pero hay cosas que no nos cuadran que no nada que ver. Por ejemplo, supongamos que hay un pastor que enseña, que diga: yo tengo un hijo varón y la niña de los hermanos acá, que está bien bonita, yo la quiero para esposa de mi hijo. Ay caramba, eso no me cuadra. Espérame, eso tiene que ser en el orden de Dios, en el tiempo de Dios. Y pues tú no mandas en el corazón y en las decisiones sentimentales de tus hijos. Tú les puedes dar un consejo, pero no puedes hacer eso, y no cuadra. Por decir algo, son varias las razones entonces por las que la Biblia dice que Dios nos va a juzgar estrictamente. Ahora, esta enseñanza no es para que usted tenga el temor de decir, híjole, pues si lo tengo no. Hay un temor sano que usted debe de tener. Hay un temor sano, pero hay un temor que no es sano. ¿Cuál es el temor sano que usted debe de tener a Dios? Hacer las cosas a la luz de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el temor que no es sano?
tengo el don, yo creo que tengo el don, pero no quiero porque no, pues bueno, para eso hay un maestro arriba de ti, hablando terrenalmente. Pero hay uno que se llama el maestro de maestros, que así se le conoció en el antiguo tiempo, maestro, rabí. Ahorita vamos a explicar más de eso. La palabra maestro de la que estamos hablando aquí en Efesios se tradujo de una palabra del griego, para los que anotan, así como se escucha con cada kilo, didascalos. Esa es la palabra maestro, didascalos. Y quiere decir maestro, quiere decir instructor y también quiere decir doctor. A menudo nosotros, la palabra doctor es más común relacionarla con un médico. Pero doctor también quiere decir, yo busqué la definición en el diccionario de la Real Academia Española, doctor, y obviamente tiene la definición de aquel que ejerce la medicina, pero también tiene la siguiente definición, y usted búsquelo en casa. Doctor en el diccionario de la Real Academia Española tiene la siguiente definición: persona que ha recibido, el más alto nivel académico universitario. Eso es un doctor. De ahí, de esta palabra, doctor, de ahí se deriva también la palabra docente. Ya le está agarrando sentido. Docente. Ahora, ¿quién es el personal docente en una escuela? A ver, hermana Elvira, ¿quién? Los profesores, los maestros. Aquí tenemos la bendición de tener pues algunas maestras. Hermana Elvira es maestra, hermana Iris es maestra de universidad. ¿Dónde está hermana Reina? También ella es maestra, ¿verdad? Tenemos la bendición de que cuando la Biblia nos habla también de didascalos, habla de un don de maestro, pero la definición de didascalos es maestro, instructor, doctor también, de donde se deriva también, como lo dije hace un momento, la palabra docente, que es el personal docente, los maestros en una escuela. Eso es lo que nos habla aquí la Escritura. Ahora, vamos a encontrar en la Biblia que también la Biblia habla de doctores de la ley, refiriéndose a maestros de la ley. Dice la Escritura, vaya ahí al Evangelio de Lucas capítulo 2. Evangelio de Lucas capítulo 2. Esta es la historia cuando Jesús, teniendo 12 años, el niño Jesús, teniendo 12 años, se les pierde a sus padres terrenales, se les pierde a José y a María. Y después de haber avanzado un tiempo en aquella caravana que iban de regreso a Jerusalén, de repente empiezan a buscar, oye, José y Jesús, no sé, por ahí deben andar entre todos. Y lo empiezan a buscar, se dan cuenta que no está, y lo empiezan a buscar con más dedicación. Y ahí en Lucas capítulo 2, en el versículo 46, dice que lo encontraron. ¿En dónde lo encontraron? Vamos a ver en dónde lo encontraron. De hecho, ese es el título en el verso 41. Y dice en el verso 46, ¿estamos ahí, hermanos? Mire, dice: y aconteció que 3 días después, fíjese, 3 días duraron buscando al niño Jesús. 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Aquí la palabra doctores, en esta parte de la Biblia, se tradujo de la misma palabra didascalos. Si leemos este versículo en la traducción del lenguaje actual, ahí nos lo dice. Estas versiones que yo le estoy mencionando son versiones bíblicas más claras, más entendidas, con un lenguaje más sencillo, vaya. De hecho, así se le llama también traducción del lenguaje sencillo o traducción del lenguaje actual. Y dice este versículo en ese capítulo: al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros. Es la misma palabra doctores. En medio de los maestros de la ley, él los escuchaba con atención y les hacía preguntas.
¿eh? La palabra hecha carne estaba ahí haciéndoles preguntas. Y dice la Biblia que en el verso 47 dice: y todos le oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Cómo no? Jesús, Dios, ¿cómo no? Aún siendo niño tenía esa habilidad. Entonces entendemos que la palabra maestro en la Biblia es de la palabra didaskalos. También encontramos otras definiciones para maestro en la Biblia. Maestro, como les explicaba hace un momento, es uno de los nombres con el que se identificaba a nuestro Señor Jesucristo. Maestro, maestro. Pero también dice la Biblia que se utilizaba la palabra rabí. La palabra rabí es un término arameo. Es un término arameo que quiere decir mi maestro. ¿Cuántos le pueden decir así a Jesús? Mi maestro. Esa es la palabra rabí. Y lo dice en varias partes de la escritura. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice que le llama Raboni también. Y la palabra Raboni también quiere decir maestro, pero esa parte de Raboni lo dice María Magdalena. María Magdalena no era que se llamaba Magdalena, sino que era de una región llamada Magdala, por eso se llamaba así, María de Magdalena o María Magdalena, como pudiéramos decir Gonzalo o los de Nogales o de donde estemos viviendo nosotros. Eso es lo que quiere decir. Raboni es un término griego también que quiere decir también mi maestro. Eso es lo que quiere decir. Vamos a ver en la Biblia una plática muy profunda del maestro de maestros con un simple maestro terrenal. ¿Quién es el maestro de maestros? Cristo Jesús, nuestro Rey. Vamos a ver una plática, una conversación, habiendo entendido que todo maestro bíblico va a dar cuentas y va a ser juzgado de una manera estricta. Ya lo leímos así en Santiago 3:1. Va a ser juzgado de una manera más estricta. Ya dimos las razones por qué. Jesús tiene un encuentro con un maestro terrenal, aquel hombre llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, abra su Biblia en Juan capítulo 3. Vamos a leer el verso 10 y posteriormente nos vamos a regresar al contexto de la escritura. Vamos a leer el verso 10. Y en el verso 10 Jesús le hace como una, no sé si como una reclamación o como o trata de resetearte, Nicodemo. Estamos ahí en Juan 3:10. Dice: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero ¿qué cosa era lo que no sabía? Ahorita lo vamos a explicar. Ahora, ese versículo 10, vamos a leerlo, que no era cualquier maestro. En la traducción del lenguaje actual, no era cualquier maestro, no era cualquiera. Y en la traducción del lenguaje actual, Juan 3, verso 10, dice de la siguiente manera: Jesús le contestó: tú eres un maestro famoso, vea, famoso en Israel, ¿y no lo sabes? ¿Qué cosa era lo que no sabía? Porque estamos estudiando el don de maestro. ¿Qué cosa era? Vamos a irnos al contexto leyendo desde el verso 1. Y dice en el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y luego note con cuidado la palabra que sigue: un principal entre los judíos. Esa palabra principal es la misma que Jesús utilizó para decir famoso. Principal era un hombre reconocido, era un hombre famoso, como hemos leído, por cómo enseñaba. ¿Qué enseñaba? ¿Qué enseñaba? Enseñaba la ley, el Antiguo Testamento. Eso era lo que enseñaba.
Y la Biblia hace mención de este hombre llamado Nicodemo y ese encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche. Se especula que Nicodemo vino a Jesús de noche por varias razones. Se cree que Nicodemo se estaba escondiendo de los fariseos, porque a Jesús no lo aceptaban, menos como maestro. Y que lo vieran de día haciéndole preguntas al rabí, al maestro, pues no iba a tener muy buena aceptación a los ojos de los fariseos. Se cree entonces que por esa razón Nicodemo lo busca de noche. Y dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, vea, Rabí. De entrada ya lo reconoce como maestro. Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De entrada, Nicodemo, en la conversación con Jesús, le da un halago por la manera como enseña o cómo se desarrolla. Pero es impresionante que el versículo 3, Jesús va directo al objetivo principal que debe de enseñar todo maestro bíblico. Este es un objetivo principal que debe de enseñar todo maestro bíblico. El verso 3 dice, respondió Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya Nicodemo tal vez esperaba que Jesús le dijera, hombre, muchas gracias, eres muy amable, gracias por decirme que soy un rabí, un maestro que viene del cielo. No, quizá Nicodemo se quedó esperando que Jesús tuviera una reacción como esa, pero Jesús va directo al objetivo principal, escúcheme, de todo maestro bíblico. Todo maestro bíblico debe de enseñar que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. En el verso 4, Nicodemo no entiende la enseñanza en sentido espiritual. Jesús está diciendo una enseñanza en sentido espiritual. Y ojo, si aquí hay algún maestro bíblico, ojo, la Biblia a veces nos da enseñanzas en sentido espiritual y a veces hace cosas figurativas en sentido espiritual para entender lo terrenal. Pero si el maestro no está bien ubicado y no tiene una muy buena relación con Dios, va a agarrar aquello como lo literal y no como lo espiritual. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo lo agarra por lo literal. Y dice en el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, ya nací, ya estoy viejo. ¿Cómo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y te puedes imaginar a Jesús ahí. Mira, estoy frente a uno de los más famosos maestros y no me está entendiendo. ¿Sabe algo? Actualmente hay un montón de maestros bíblicos y enseñan cada cosa al rebaño y toman algunas cosas literales cuando Dios habla espirituales. Y algunas cosas las hacen espirituales cuando Dios habla literal. Y ahí debe de haber cuidado, porque Jesús, dice la Escritura, que nos va a juzgar de una manera más estricta. Ahora, sígame con cuidado, porque esto se va a poner muy interesante. Dice en el verso 5, Jesús le da la explicación a Nicodemo y le dice, es que es algo espiritual, Nicodemo. Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí la palabra agua, hay quienes lo agarran de una forma literal y lo enseñan, el que no se bautiza no puede entrar en el reino de Dios. Pero aquí Jesús está hablando de agua para referirse a una de las funciones que hace el agua. Ahorita se lo voy a demostrar con la Biblia. El agua tiene varias funciones.
en beneficios al cuerpo humano. ¿Quién me dice una función en beneficio del cuerpo humano, una función del agua? ¿Quién me la dice? A ver, uno, ¿cómo? Hidrata, nos calma la sed. Limpieza, nos limpia. A esa referencia que dice nuestro hermano Víctor, se refiere aquí el agua, limpiar. Jesús está hablándole al maestro de Israel, Nicodemo: tienes que enseñar que una persona debe de ser limpia de espíritu para que pueda ver el reino de Dios. Pero utiliza lo figurativo del agua. Pero hay un montón de maestros bíblicos en estos tiempos que agarran esa parte de la escritura y lo aplican literal. Así como Nicodemo aplicó literal que tenía que volver a entrar al vientre de mamá, así hay algunos maestros bíblicos en estos tiempos que agarran esa porción bíblica para aplicar literal que tiene que ser bautizado, si no, no va a entrar en el reino de Dios. Entonces estaríamos contradiciendo la misma escritura. La salvación no es por obras, ni aún por la del bautismo. Y no estoy minimizando el bautismo. El próximo fin de semana tendremos bautismos con el favor de Dios, y estuvimos explicando lo maravilloso que es el bautismo. Pero aquí Jesús dice en el verso 5: respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu. Aquí la palabra agua se refiere a la palabra de Dios, la palabra que nos limpia, la palabra que nos transforma. ¿Qué es lo que debe de enseñar un maestro bíblico? La palabra de Dios. Ponga una señal aquí, porque ahorita vamos a regresar, y busque Efesios capítulo 5 verso 25, que ya lo he explicado en otras ocasiones, pero hoy viene al caso y no está de más explicarlo una vez más. Efesios capítulo 5 en el verso 25. Aquí la Biblia nos habla de la conducta que debe de tener un esposo con su esposa y la manera como debe de entregarse en un desarrollo como esposo. Pero también Jesús nos habla de su relación y la manera como se entrega por su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que dice en el verso 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Así nosotros debemos de amar a nuestras esposas, amándolas, cuidándolas, respetándolas. Y ahí están las esposas pegándole con el codo a los esposos, ¿verdad? Para que se les grabe bien ese versículo. Y dice en el verso 26, dice, para santificarla. Aquí se refiere de Jesús, cómo se entregó por la iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? ¿Y qué es el agua? ¿Ya lo leyó? Muy bien. La Biblia es un libro muy extenso. El poder explicar la Biblia tiene que ser un don de Dios. Tiene que ser un don de Dios para poder ser maestro bíblico. Porque si no tenemos el don de Dios para explicar la escritura como está establecido, entonces se va a enseñar algunos versículos diciendo lo que Dios no dijo. Aquí la escritura dice: así como Jesús purifica la iglesia por el lavamiento del agua, así cuando Jesús tiene ese encuentro con Nicodemo, le dice también: Nicodemo, tienes que enseñar a la gente que tienen que nacer de nuevo, que tienen que ser limpios de espíritu, y para poder ser limpios tienen que pasar por la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan capítulo 15, yo quiero invitarle que vaya ahí. Evangelio de Juan capítulo 15, en el verso 3. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Jesús está hablando a los discípulos: yo soy la vid, la rama grande, los pámpanos, las ramas pequeñas pegadas.
corta una rama, corta un bracito de árbol, un bracito de naranjo, córtale un bracito. Ese bracito no va a dar fruto, se va a secar porque se separó del árbol. Jesús está dando esa explicación y dice en el versículo, voy a leer desde el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ponga atención al versículo 3. Ya vosotros estáis limpios, ¿por qué dice? Muy bien, por la palabra de Dios. Uno de los salmos dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué dice? Con guardar su palabra. ¿Ve qué interesante está esto? Con guardar su palabra. ¿Qué es lo que debe de enseñar un maestro bíblico? La palabra de Dios, en lo que Dios dice, no en lo que yo creo que dice. Vamos a regresar a la conversación de Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3, en el verso 5. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Bien, regresamos y dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿ya está entendiendo a qué agua se refiere? El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere eso? Eso se refiere, tiene que predicársele la palabra, que Jesús es el que salva, que Él es el único. Tiene que predicársele la palabra, que en la palabra está escrito que podemos cambiar de vida gracias a la maravillosa capacidad que da Dios con su Espíritu Santo. Se le tiene que predicar la palabra al hombre adúltero, que gracias a Dios y a su palabra y a su Espíritu Santo, el hombre es un marido fiel. Se le tiene que predicar la palabra al ladrón, que gracias a Dios y a su palabra, y se le tiene que enseñar debidamente, minuciosamente, con amor, con paciencia, que es posible cambiar en el nombre de Jesús. Se le tiene que enseñar a la persona las cosas que a Dios le agradan y las cosas que a Dios no le agradan. Una vez que la persona va entendiendo todo eso, se va limpiando de esas maneras de vivir, de esas costumbres habituales de vivir: chismosos, ladrones, mentirosos, drogadictos, homosexuales, etcétera, 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 y cada cosa que se pudiera mencionar. El maestro bíblico tiene que hacer esa función para que la iglesia entienda que en Jesús hay salvación y hay transformación de vida, al grado de volverse una nueva criatura en Cristo. Se tiene que enseñar. Pero si el maestro enseña cosas que agreden el sacrificio de la cruz, enseñar que el bautismo es necesario para la salvación, agrede el sacrificio de la cruz. Agrede, porque entonces estaríamos diciendo que Jesús no concluyó su obra en la cruz y que la va a concluir el pastor acá abajo cuando bautice a alguien. Eso agrede. Y este tipo de enseñanzas pues también agrede a ese tipo de maestros. También agrede. Pero ¿sabe algo? Edifica al rebaño y lo hace crecer en una fe sana en el Señor. Cuando Jesús está hablando con Nicodemo, el maestro de maestros, con un maestro terrenal, lo lleva a centrarlo. Nicodemo, te voy a enseñar algo. Mira, así, así y así tiene que ser. En el verso 6 de ese capítulo que estamos estudiando, Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que entender la diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Nicodemo, tienes que aprender a entender la diferencia entre lo figurativo y lo literal. Caramba, ¿sabe algo? Hasta el día de hoy Jesús sigue diciendo lo mismo a los maestros bíblicos. Caramba, tienen que entender la diferencia entre lo espiritual y lo carnal. Tienen que entender la diferencia entre lo figurativo y lo literal. Se tiene que entender, porque son lenguajes que Jesús utiliza en la palabra. Y dice el verso 6: lo que es nacido de la carne,
carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, te estás enredando. No te enredes. Yo te estoy hablando de algo espiritual y tú aferrado a lo carnal. Yo te estoy llevando a que enseñes a mi pueblo a lo espiritual y tú aferrado a enseñar lo carnal. Yo quiero que enseñes lo mío, mi palabra, mis propósitos, y tú aferrado a enseñar lo tuyo. No, Nicodemo, no, maestros bíblicos de este tiempo, no. Se tiene que enseñar lo que Dios dice, como Él dice, a la manera que Él dice. Y para hacerlo así, se tiene que tener el don. Se tiene que tener el don de maestro. Es un don que por la gracia de Dios llega a cualquier persona común y corriente, sin ningún mérito, nada. Y de repente Dios te va abriendo el entendimiento. De repente Dios, y vas mirando cómo se desarrolla ese don, y pues caes de rodillas llorando. Cada vez que yo me pongo a estudiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo me lleva a las profundidades de la palabra y me revela por su Espíritu Santo, me enseña lo que Él dice, yo caigo de rodillas ante Él. Yo le digo: Padre, ¿quién soy yo para que te haya placido haberme dado la gracia de poder trazar tu palabra? ¿Quién soy yo, Señor? Pero Él lo hace con personas viles, menospreciadas. Ahorita vamos a ir a esa parte de la Escritura. El don de maestro no lo otorga ninguna universidad. El don de maestro no lo otorga ninguna escuela bíblica. No, las escuelas bíblicas sirven para desarrollar ese don, pero no lo otorga ninguna escuela bíblica. El don de maestro lo entrega directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A quien Él le place, a quien Él quiere. No es por méritos, no es por ninguna otra razón más que por pura gracia de Él. Jesús entonces en el verso 6 trata de resetear a Nicodemo y le dice: Nicodemo, quiero que entiendas que hay cosas espirituales y que hay cosas carnales. Entiéndelo. Es por eso que hay mucho rebaño de nuestro Señor Jesucristo con enseñanzas carnales, aparentemente espirituales. Enseñanzas que producen contiendas dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿A quién creen ustedes que le va a pedir cuentas Dios por las consecuencias de esas cosas en el rebaño de Él? Al maestro bíblico. Al maestro bíblico. Y un día vamos a estar parados frente al Rey de Reyes, frente al Maestro de Maestros, y nos va a pedir cuentas, como leímos en Santiago 3:1. ¿Qué enseñaste a mi pueblo? ¿Enseñaste lo que a ti bien te pareció? ¿O me buscaste en oración? ¿Me buscaste en intimidad? ¿Te esforzaste por estudiar? ¿Le dedicaste tiempo? ¿Le dedicaste horas? ¿Le dedicaste a mi palabra? ¿Me dedicaste a mí? ¿Me buscaste a mí? ¿Me preguntaste a mí cuando tenías dudas? Siendo yo el maestro de maestros, ¿qué hiciste con lo que yo te di? El don de maestro es un privilegio que alguien lo pueda desarrollar, pero por otro lado la balanza se inclina a una grande responsabilidad. Y quien tenga este don, desarróllelo de la mejor manera posible. Busque, pregunte, investigue, ore, busque a Dios. El Señor Jesucristo entonces trata de acomodar al maestro famoso de Israel. Aquel maestro de Israel llega de noche: Rabí, quizás no lo dejó el Señor Jesús que le hiciera la pregunta a lo que le iba a preguntar Nicodemo. No lo dejó, porque Jesús lo abordó. Y en el verso 7 le dice el Señor: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto tú debes de saberlo. Eres maestro, ¿por qué te maravillas? ¿Por qué te maravillas si tú eres maestro de la ley? No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Si te encuentras el buey, el asno perdido, y si no es tuyo, llévaselo a su dueño. ¿Por qué? Amarás al Señor tu Dios. Todo eso produce
una nueva regeneración en la persona. ¿Por qué te maravillas de que te diga que es necesario nacer de nuevo? Te maravillas, Nicodemo. Si tú eres maestro, debes de saberlo. Pero ¿qué hizo Nicodemo? Se tornó a lo literal. Quería nacer otra vez del vientre de su mamá. Y no era la enseñanza. A la misma manera que quienes agarran esa porción del agua y dicen: no, es que ahí dice. Y es que ahí dice. Se les olvida que la Biblia tiene términos figurativos. Y se les olvida que hay otras partes de la Escritura que nos ayuda a aclarar. Una de las reglas de interpretación de la Biblia es que la Biblia se defiende sola y se interpreta sola. Pero cuando el instructor, el maestro, no se dedica tiempo a estudiar, pues se encierra en una burbujita, en un solo versículo, y enseña lo que a él le parece o lo que él cree. Y la Escritura dice: no, un maestro tiene que dedicarle tiempo. No puede ser maestro bíblico y no estudiar. No puede ser maestro bíblico y no dedicarle tiempo. Cuando la Escritura dice: cuando el Espíritu Santo venga, Él les recordará las palabras que yo les hablé. ¿De dónde le va a recordar si no estudia? ¿Qué te va a recordar si nunca escuchaste una buena enseñanza? ¿Qué te va a recordar si no dedicaste tiempo a la lectura? ¿De dónde va a agarrar el Espíritu Santo siendo Dios? ¿De dónde va a agarrar? Porque puede agarrar de donde Él quiere, porque es Dios. Pero ¿sabes de dónde agarra el Espíritu Santo para recordar las palabras? De lo que tú leíste, de lo que tú estudiaste, de lo que tú le dedicaste tiempo. De ahí agarra el Espíritu Santo y te lleva. Pero si un maestro bíblico no le dedica tiempo al estudio, a lo que quiere decir, al trasfondo de la palabra, el origen, no le dedica tiempo y se encierra nada más en un versículo, pues va a enseñar lo que cree que así es. Y Dios nos va a demandar. Por eso es que hay un nivel anoréxico espiritualmente en un gran número de congregantes en muchas iglesias cristianas. Por eso es que hay un montón de: ¿y esto qué? Pues no. Oye, pero ¿por qué? Es que así me lo enseñaron. Sí, bueno, hay que pedir dirección a Dios. En el verso 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A qué quiere decir esto? Cuando el Espíritu de Dios nos guía, Él nos lleva a donde Él quiere. El viento, pone un ejemplo aquí Jesús: el viento sopla de un lado y va de un lado y para otro. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Pero el que es guiado por el Espíritu Santo, así es como el Espíritu Santo te lleva. Y te lleva a un lugar, y te lleva a las profundidades de su palabra, y te lleva a la guianza. Cuando menos piensas, el Espíritu Santo te está llevando a desarrollar. Nicodemo, te hace falta dejarte guiar por mi Espíritu. Te has dejado guiar todo este tiempo por los fariseos, por las enseñanzas de los fariseos. Déjate guiar por mí. Cuando un maestro bíblico cae de rodillas y dice: Señor, guíame tú. Qué importante es cada vez que vamos a predicar pedir la asistencia del Espíritu Santo. Señor, rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Vamos a trazar tu palabra, Señor. Guíame, Padre. Y se guía al maestro o al predicador a las profundidades de la palabra. Y el pueblo es edificado en la enseñanza. Jesús le dice a Nicodemo: tienes que dejarte guiar, así como el viento sopla y va donde quiere. Deja que mi Espíritu te lleve a donde Él quiere. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, déjense guiar por el Espíritu de Dios. Nicodemo remata en el versículo 9. Nicodemo lo remata y lo aclara de una manera así muy clara y dice: no entiendo. No entiendo. Y dice en el verso 9: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? No sé de qué me hablas. ¿Cómo? Y es ahí donde caemos al versículo 10, donde el versículo donde iniciamos. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro
de Israel. ¿Y no sabes esto? ¿No sabes esto que te estoy explicando? Después encontramos en la escritura que Nicodemo siguió al maestro. Después encontramos que cuando bajan a Jesús de la cruz, lo baja un hombre llamado, si no me equivoco, José de Arimatea, y llevaba un ayudante, dice la Biblia, y el ayudante que llevaba era Nicodemo. Ya no le importaba que lo vieran en el día cerca de Jesús. Encontramos en la escritura que Nicodemo defiende a Jesús cuando los fariseos lo quieren arrestar, y dice: espérenme, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, si primero no le escucha? ¿Qué quieren hacer? Nicodemo, analiza lo que estás diciendo. O eres de Jesús o eres de nosotros. Caramba, ¿de qué lado estás? ¿Qué quiere decir? Nicodemo tuvo un encuentro con su maestro y fue ubicado o reubicado por la guianza de su maestro, por la enseñanza de su maestro. El don de maestro, entonces, debemos de entender que es una gran responsabilidad, y uno debe de buscar en la escritura para ver qué es lo que Dios dice, no lo que nosotros creemos. Yo le doy muchas gracias a Dios por los maestros terrenales que hace más de 8 años, yo creo que hace algunos 10 años, por la gracia de Dios, mi esposa y yo hemos venido recibiendo enseñanza de estos maestros terrenales, que nos ubicamos gracias al Espíritu Santo en cosas que nosotros veníamos enseñando y cuando empezamos a ver el desarrollo de la escritura, de la palabra de Dios, de estos maestros, nosotros dijimos: Señor, muchas gracias. Y empezamos a buscar más del Señor. Y vuelvo a aclarar, el don de maestro no se recibe en ninguna escuela bíblica, ni en la universidad, por más famosa que sea, de Francia, de Rusia, no sé. No se recibe ahí. El don de maestro es otorgado directamente por nuestro Señor Jesucristo, a quien Él quiere, a quien Él le place, y se va desarrollando. No se recibe en una escuela bíblica. Te ayuda mucho la escuela bíblica, no minimicen, prepárense. Ayuda mucho la escuela bíblica a desarrollar este don, pero viene directamente de la mano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mérito puede encontrar nuestro Señor Jesucristo para darte el don? Ninguno. Ningún mérito, solamente su gracia. Cuando la escritura dice Él constituyó, habla como si estuviera hablando de un tiempo pasado. Vamos a regresar a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En el verso 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Estamos ahí? Y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí la palabra constituyó es como que nosotros la estamos leyendo en tiempo pasado. ¿A qué se refiere cuando la escritura dice constituyó? Dios, siendo omnipresente, Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Gracias, hermano, no se lo reveló ni carne ni sangre, hermano. Gracias, me miró, pues gracias, hermano. Dios, conociendo el pasado, el presente, el futuro de cada persona, Él ya sabía que cada uno de los que están aquí, cada nacido de nuevo de los que están aquí, Él ya sabía que un día tú ibas a venir a sus pies. Qué interesante, qué profundo eso. Él ya sabía. Ojo, en esa omnisciencia de Dios, Él también ya sabía quién le va a servir como maestro bíblico. Y desde antes de la creación constituyó: van a ser fulano de tal y va a ser maestro de mi palabra. Va a fulana de tal, va a ser maestra de mi palabra. Fulano va
a ser instructor debidamente guiado por mi espíritu. Por eso cuando habla en este término como si fuera del pasado, se refiere que en la omnisciencia. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué les quiero aclarar? Que es muy probable que yo estoy predicando a algunos maestros bíblicos aquí. ¿Alguien puede decir amén? Lo arrebato, pastor. Es muy probable que aquí haya gente así, con ese don. Si usted tiene ese don, desarróllelo en el tiempo de Dios, en el orden de Dios, en lo que Dios dice. Porque va a llegar un tiempo de crecimiento, de desarrollo. Es de suma importancia esperar eso, el tiempo de Dios. Por eso es que en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1, ahí habla, en el capítulo 3, verso 1, habla de los requisitos de los obispos. ¿Está ahí conmigo? Habla de los requisitos de los obispos. La palabra obispos aquí se refiere a uno que es encargado del rebaño de Dios. En Hechos 20:26, no lo busque, nada más menciono, si usted lo quiere anotar, anótelo. En Hechos 20:26 habla de que el obispo es puesto por el Espíritu Santo para el cuidado del rebaño. Aquí habla de los requisitos de todos aquellos que están puestos para cuidar el rebaño de Dios. Y en el verso 1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del obispado, pastor, maestro, todo lo que se refiere a cuidado del rebaño, evangelista. Qué tarea tan noble que alguien anhele de entregar su vida y morir acabándose los años sirviéndole a Dios. Qué tarea tan noble que alguien pueda desear eso. Pero hay requisitos. Y dice en el verso 2: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y mire lo que dice el final. ¿Qué dice el final? Apto para enseñar. Aguas. No se trata de que cualquiera, no. Es un don que da el Señor y Él nos hace aptos. ¿De dónde agarramos nosotros esas aptitudes o esos privilegios o esa manera de desarrollarnos? ¿De dónde? Eso viene directamente de nuestro Señor. Tiene que ser apto para enseñar. Y va dando los requisitos. Y llegando al versículo 6, ahí dice: no un neófito. Y yo he explicado esta parte de la escritura a lo que se refiere. No un neófito. Un neófito es una palabra compuesta por dos palabras: neófito. Neo significa nuevo, fito significa semilla. Y he explicado a ustedes que van para Sinaloa, para allá, cuando vienen de allá para acá, hay un retén que se llama fitosanitaria. ¿A cuánto les ha tocado? Sí, a ver, levante su mano. ¿Cuánto les ha tocado ese retén? Ya ven, es un buen número. Ese retén lo que hace es revisar si hay frutas o algo que puedan cruzar. Pero como usted es bien inteligente, lo esconde abajo de las cobijas y dentro de las maletas y lo pasa, y violentando la ley de Dios. Bueno, ay, pastor, no estaba hablando de eso. Bueno, vamos a continuar. Neófito entonces significa nueva semilla. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que es recién convertido a Dios todavía no es apto para enseñar. Tiene que crecer, tiene que recibir enseñanza. Este versículo leído en las traducciones actuales, que pudiera ser palabra de Dios para todos, lenguaje actual, ¿sigue siguiendo? ¿Estamos leyendo? No debe de ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo. Es la traducción del lenguaje actual. No debe de ser alguien con poco tiempo. No puede desarrollar el don de maestro alguien con poco tiempo. ¿Por qué? ¿Qué va a enseñar? Tiene que pasar un tiempo debido recibiendo instrucción, aprendiendo, y una vez aprendiendo, entonces desarrolla el don de maestro. Entonces,
no debe de ser alguien nuevo. Seguimos leyendo ese verso 6, dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Aquí la condenación del diablo se refiere la causa por la que fue condenado el diablo. ¿Quién recuerda cuál fue la causa por la que fue condenado el diablo? Cuando él era todavía Lucifer, el lucero, cuando era todavía un ángel en el cielo. Orgullo y soberbia. Imagínate a alguien que va llegando a los pies del Señor, por ahí se le da una enseñanza ahí medio poquita, más o menos. Ya empieza con un orgullo y una soberbia y ya no desarrolla. Ese es el peligro de que un maestro bíblico se empiece a desarrollar todavía siendo Es por eso que la tan llamado movimiento del G12 agrede directamente a los planes de Dios, porque agarran un discípulo, lo discipulan en 6 meses, órale, tú ya estás a cargo de otros 12, y esos 12 a cargo de otros 12, y en poco tiempo y otros 12 y a otros 12, y eso es antibíblico y aberrante. Ponen de maestros bíblicos a un neófito, y eso es contra la voluntad de Dios. Pero las congregaciones donde enseñan esto, los maestros bíblicos de ahí jamás te van a enseñar esto, jamás te lo van a enseñar. Lo que quizá no les pasa por la mente es que un día van a dar cuentas al Señor por ese tipo de enseñanzas. La Biblia es muy clara en esto. El don de maestro va despertando cada día en la persona más y más un profundo interés por la palabra. Eso es una de las características que tiene uno que tiene un don de maestro. Cada día va despertando un profundo interés más y más por la palabra de Dios. Se interesa por saber sus orígenes, se interesa por saber sus tiempos, sus épocas, sus culturas, sus usos y costumbres. Se interesa por desarrollar con toda dirección del Espíritu Santo qué quiere decir aquello. Esa es una de las características de uno que tiene el don de maestro. ¿Y qué mérito puede encontrarse en alguien que recibe el don de maestro? Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, vamos apuntando por el final. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. En el verso 23. Cuando estemos ahí me lo indica con un amén. Quiero ver si es ahí, a ver si no me equivoqué, a ver si no es la segunda, porque es la parte de la escritura que dice lo vil y menospreciado. A ver. No, tampoco. Sí tiene que ser en la primera. Gracias. Capítulo 1. Ajá. Sí. Sí, vamos a leer. Capítulo 1. Sí, gracias. Sí. Vamos a leer a partir del verso 26. Una disculpa, hermanos. ¿Ya ve? Que no soy un maestro, así que, ¿ya ve que también me equivoco? Capítulo 1, verso 26 dice: aquí hace un llamado Dios a analizar por qué te da un don o un privilegio o un llamado. Y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Según la carne quiere decir, no te escogió Dios porque según aquí el mundo tú eres una persona muy inteligente. Voy a escoger a este inteligente porque ¿con qué inteligencia va a enseñar mi palabra? No. Y dice, ni muchos poderosos. No alguien que tenga un puesto de gobierno o que voy a llamar a este porque este es muy influyente. Ni muchos nobles.
Aquí la palabra noble, voy a llamar a este porque este es hijo de la realeza, es hijo del rey o del cierto presidente de cierta república. A este vamos a llamar. No nos llamó por eso. Dice en el 27, sino que lo necio del mundo. ¿Qué es lo necio del mundo? Para el mundo tú eras considerado lo más bajo. ¿Cuántas veces han llegado comentarios a nuestra vida, a nosotros, que nos han dicho: y ahora resulta que tú eres el pastor de casa de oración? Válgame Dios. Pues si yo te conozco, yo te conocí, lo que fuiste, hasta juntos, si te acuerdas la que nos aventamos juntos. Sí, me acuerdo. Pero ¿sabes algo? Para ti soy representativo, lo más necio, lo más vil, pero ya Cristo me cambió. Y por su gracia ahora me desarrollo en lo que Él me dice. Por eso dice aquí en el verso 27, sino que lo necio del mundo, ¿a qué? Lo necio del mundo se refiere el concepto del mundo que la gente del mundo tiene de ti. Ahora resulta que ese que era drogadicto y borracho, ahora resulta que es el pianista, y todos voltean a ver al hermano David. Ahora resulta que ese que era homosexual, ahora resulta que tiene ese cargo en la iglesia. No, ¿cómo? Para el mundo es vil y menospreciado, eres de lo más bajo. Para Dios eres una joya preciosa en sus manos, que Él puede utilizar con gran poder. Y dice en el verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Estos sabios, la gente que en el mundo se cree muy sabia, con sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. De repente viene aquel que era drogadicto y da unas cátedras de enseñanza bíblica. ¡Wow! Y aquel que se creía que era un filósofo y no sé qué tantas cosas, viene a reconocer que sin Cristo no es nada, por la enseñanza de aquel maestro bíblico que antes era drogadicto. Qué impresionante. Y dice en el verso, retomo el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo. Aquí lo débil del mundo se refiere, ¿qué me va a enseñar ese? ¿A mí qué me va a enseñar? A menudo, como le digo, nosotros hemos recibido comentarios de gente que les invitan: vayan a casa de oración. Tú estás yendo a la iglesia ahí donde está pastoreando Gonzalo. No de Gonzalo porque no es mía, ¿no? Me retracto de eso. Tú estás pastoreando, estás congregándote en la iglesia donde está ahí el Gonzalo. Sí, ¿qué me va a enseñar ese a mí? Si yo, ok. Para el mundo seguimos siendo así. Pero si Dios le place darme un don y empieza a usar mi vida, y las vidas de las personas son transformadas. Y lo débil, dice al final del verso 27, del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, a aquellos que se creían. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, vuelve a decir en el verso 28, escogió Dios. Y lo que no es, aquí se refiere, y lo que no es, dice al final del verso 28, para deshacer lo que es. ¿A qué se refiere? Cuando tú no eras nada. Cuando tú no eres nada sin Cristo, ahora Dios te usa para deshacer lo que es. ¿A qué se refiere lo que es? Lo que la gente cree que está en una buena forma de creer, en una manera buena de creer. Creen que ellos así, que lo que es, lo que ellos dicen, creen que así es. De repente Dios agarra a una persona que antes era vil y menospreciada para el mundo, pero ahora Dios le da un don como estos. Y Dios lo usa para deshacer lo que es, lo que la gente cree que está viviendo bien. De repente Dios usa a aquel que era vil y menospreciado y le proyecta un mensaje bien instruido y dirigido. Por eso dice ahí el versículo 28, y lo que no es para deshacer lo que es. Y dice en el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que ojo con esto, maestros bíblicos, cantores, músicos, pastores, servidores. Nadie se jacte de lo que hace. Nadie, porque es por su gracia lo que desarrollamos. Es por su pura gracia, por su puro afecto, por su puro amor.
es lo que desarrollamos. Y dice en el verso 30, mas por Él, aquí hablando por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloria a Dios que ahora me da la capacidad de explicar la Biblia. Gloria al Señor que ahora Él me da la habilidad. Gloria a Él que me llamó a expresar, a enseñar su palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor por cada uno de los que Dios capacita. Debemos de estar agradecidos a Dios por los maestros bíblicos en los que hemos estado recibiendo nosotros la dirección sana de Dios. ¿Sabe? Yo estoy bien agradecido a Dios por los maestros bíblicos que nos han instruido a mi esposa y a mí. Bien agradecido. Las enseñanzas que nos han dado nos ha llevado a conocer más a Cristo, a amar más a nuestro Señor. Las enseñanzas que nos han trazado a la luz de la palabra de Dios nos han llevado a ser mejores hijos de Dios. Yo agradezco infinitamente por la vida de nuestros maestros bíblicos. Que Dios los bendiga y siga usando sus vidas. Que las enseñanzas que ellos proyectan sigan llevando ese mensaje de transformación a más almas en diversas partes del mundo. Agradezco a Dios por eso. Agradezcamos al Señor cuando usted recibe una sana enseñanza de la palabra de Dios. Agradezca a Dios. Y no lo estoy diciendo para que, pastor, pues mire, yo vengo a abrazarlo y agradecerle. No, porque acabamos de leer, nadie se jacte ni se gloríe. Lo acabo de enseñar. Pero debemos de agradecer. Nosotros agradecemos. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie para agradecer a Dios por todos los instructores de la palabra.